Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo pasaste el fin de semana? Cargado de un montón de actividades, porque fue el Día del Padre, feriado, Día de la Bandera, un montón de cosas. Seguro lo pasaste en familia. Bueno, es tiempo ahora de que retomemos esto que ya lo hacemos siempre. Un buen mate, algo calentito, la Biblia y un tiempo para compartir vos y yo. ¿Te parece? No te lo pierdas. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá la puerta. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Busquen y se les abrirá, llamen y se... Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y después sigue el texto de Mateo diciendo: angosto es el camino que lleva a la salvación y son pocos los que eligen ese camino, mientras que ancho es el camino de la perdición y son muchos los que van por él. Me surge una paradoja, porque a veces pensamos que los que eligen el camino fácil son los que no están en la iglesia, como si juntáramos no estar en la iglesia sinónimo o igual a no estar con Dios. Y déjame decirte que hay mucha gente que deja la iglesia pero no deja a Dios, como hay mucha gente que deja a Dios pero está en la iglesia. Por eso cuando Jesús habla de el camino es angosto y el que lleva a la salvación, en realidad está hablando de tu vínculo y de tu unión con Dios. Porque estamos llamados a ser discípulos de Jesucristo, en primera instancia. La iglesia tiene que ser un medio, una facilitadora de ese encuentro con Dios. Lastimosamente mucha gente se va de la iglesia, a veces porque los que dirigimos la iglesia, y me pongo yo en primer lugar, no damos el ejemplo suficiente, no soy un buen pastor, no soy alguien que alguien espera que yo sea, o no doy el buen ejemplo que debería dar. Y por lo tanto, como a veces se asocia entre la figura del que dirige la iglesia y la iglesia, que es de Jesucristo, se terminan yendo de la iglesia. Pero no se van de Dios, siguen vinculados a Dios en su seguimiento, en sus actitudes, en su manera de vivir la fe, y se convierten en discípulas y discípulos de Jesús, pero con un testimonio de vida por fuera de la iglesia. No se han desvinculado de Dios. Han elegido el discipulado también por el camino estrecho. Por eso, no seamos duros con hermanos y hermanas que quizás se han ido de nuestras iglesias, quizás por escándalos, quizás
por malas experiencias, pero no se fueron del lado de Dios o no han dejado de tomarse de la mano de Dios. Hay otra gente, sin embargo, que sigue estando en nuestras instituciones, pero que está muy lejos de Dios o no lo tiene directamente a Dios, porque se volvió más papista que el Papa, porque se volvió más dura, y termina, de alguna manera, siendo todo lo contrario del Evangelio, y piensa que en la estrechez, en esa cosa de pensar tan cerradamente, de alguna manera interpreta que eso es la iglesia y eso es Jesús o el mensaje del Evangelio. Y entonces hace un evangelio para pocos. Y por ejemplo, ponemos cargas sobre la vida de los demás. La iglesia no es para mujeres de vida libertina. Entonces, si sos madre soltera o llevas adelante un hogar sin estar constituido, sin haberte casado por la iglesia, no hay lugar para vos, porque elegiste el camino ancho. En otros casos dicen, bueno, tu decisión de cómo pensás respecto de, voy a poner en un tema polémico, respecto de la interrupción del embarazo, de la identidad de género, de la falta de inclusión. Dicen, no, eso tampoco es de la iglesia. Y otra vez pone el acento en la iglesia, pero no en el Evangelio de Jesucristo, no en Dios, que es un Dios que es Padre y Madre de todas y de todos, y que no está para juzgar y que se pone un anteojo mirando a ver qué vas a hacer y qué vas a dejar de hacer, como quien se pone en juez. Y de repente esa persona, pensando que porque dice y hace lo que la iglesia dice y hace, de repente es una persona cercana a Dios. Por eso, esto de el camino ancho y el camino angosto no es sinónimo de quien viene a la iglesia y quien no viene a la iglesia. Más bien, es sinónimo de quien es discípula de Jesús o no es discípulo o discípula de Jesús. Que no nos pase de estar en la iglesia, de venir a la iglesia, de ocupar un lugar en la iglesia, de estar quizás en una comisión, en un grupo, pero no tener a Dios, porque nos hemos vuelto duros, cerrados y de última, tan lejos del Evangelio. Por eso quiero dejarte esta incógnita, o al menos este debate. Que no nos pase que tengamos la iglesia llena, pero de gente que es de la iglesia, pero no es de Dios. Y la gente que es de Dios, que no viene a la iglesia, porque realmente es discípula, pero siente que no tiene un lugar. Abramos el corazón, elijamos el camino estrecho, pero aquel que de alguna manera es estrecho porque de alguna manera nos convoca a tomar en serio el mensaje de Jesucristo. Y a veces también a la institución hay que decirle, ¿saben qué? Hay un montón de gente que queda por fuera, pero que si nos volvemos tan cerrados,
para vos no, para vos no, para vos no, vamos a terminar con muchas sillas vacías y Dios hablándole a otro lugar, a otra gente en otro contexto. Pensémoslo, dale. Que tengas una muy buena semana y acordate que a ustedes las quiero y los quiero muchísimo y que arranques bien esta semana con un montón de buena energía y con Dios en tu corazón. Nos vemos.